Gracias ahí por la presentación. En primer lugar, saludar a los participantes en la mesa, al director de la Escuela de Derecho, a Renato, a Said y a los participantes. Carlos, te voy a pedir un favor que pongas mis diapositivas. Gracias por la espera. Hugo Chávez o uno de los productos de la crisis de representación democrática en los países andinos. Básicamente, mi exposición va a girar en torno a ver a Chávez como un producto, ¿no?, de la crisis de representación democrática. Es algo de que hablé cuando me invitaron en segundo año, básicamente es el mismo tema, pero bueno, le he agregado algunas cosas, ¿no? La siguiente diapositiva. ¿De qué es producto Chávez? ¿Cómo surgió Chávez? Mi idea es demostrar que Venezuela no es un excepcionalismo, ¿no? Es decir, que Venezuela puede ser, lo que sucede en Venezuela puede ser comparado con lo que sucede en otros países. En este caso, lo que yo digo es que Chávez es producto, es una variable dependiente de todo un engranaje, ¿no? Un engranaje mucho mayor. En este caso, el engranaje mayor es la crisis de la representación democrática. No, básicamente esto yo me enfoco en lo que es las deficiencias de los regímenes políticos, ¿no? ¿Y qué es las deficiencias de los regímenes políticos? Son aquellas taras, son aquellas falencias que existen en los regímenes justamente en América Latina, ¿no? Y justamente producto de eso es que surge Chávez, ¿no? La deficiencia es el gran engranaje. Después de eso surge la crisis de la representación democrática. Es decir, las personas, los ciudadanos no se encuentran identificados con sus representantes, no se encuentran representados. En este caso es así como surge Chávez, ¿no? Deficiencia de los regímenes, crisis de la representación democrática. Pero después de todo esto, ¿qué es la representación? ¿Qué es la representación? ¿De qué hablamos cuando nos referimos sobre representación? Básicamente la representación podemos decir que es una relación entre la cual los votantes, en el caso de para ir al completo, ¿no?, los votantes autorizan a los representantes a gobernar. Es decir, un individuo A autoriza a la gente B de actuar en su nombre. En este caso, cuando tanto el actor A como B no sintonizan, no hay una sintonización, es que surge la crisis de la representación democrática. Cuando estas características se extrapolan a ya un todo y forman parte de una crisis ya no solo de un país, sino de toda una región en que surge esta crisis regional, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Pero tenemos dos escenarios. Los estudios de representación democrática a raíz de los años, digamos, ha tenido un sesgo, ¿no? La representación democrática ha sido estudiada desde escenarios institucionalizados. Por ejemplo, todos ustedes ya saben, por ejemplo, de la lectura de Lifshitz y Rockman. Básicamente es una teoría desde los lenguajes políticos, que la representación política es algo estática en el tiempo, es algo persistente, ¿no? En cambio en América Latina es distinto. En América Latina no hay esa persistencia de la cual nos hablaban Lifshitz y Rockman en el 67. No existe esa persistencia. Este escenario es un escenario completamente distinto, un escenario europeo, un escenario norteamericano, un escenario institucionalizado, ¿no? Entonces podemos hablar de dos cosas. Estamos hablando de dos tipos de representación distintas, ¿no? Bueno, y hay mucha bibliografía también que nos habla de una representación de tipo programática, es decir, que en base a que los representantes cumplan con los programas con los que se lanzaron al gobierno, es que hay representación. Pero bueno, en América Latina podemos hablar de una representación por vínculos también clientelares, ¿no? Ya que se lo ve a lo programático como un ideal, entonces lo real es que existen vínculos clientelares y la representación es clientelar, ¿no? Y en este caso, el hecho de que sea una representación programática viene ya el hecho de la calidad de la representación, no a la representación en sí, ya es algo más ideal, y eso ya influye en la calidad de la representación, no a la definición de la misma, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablamos de una crisis acá tenemos que hacer un continuo, y de los clásicos que se hacen en ciencias políticas. Por un lado, en una
democrática, ¿no? La legitimidad de la representación democrática es justamente lo que no tenemos en América Latina, y justamente por no tenerla en América Latina es que surgen sujetos como un Chávez, como un Morales, como un Correa, ¿no? Que es otro tipo de verlos a ellos como productos de algo más grande, ¿no? Para verlos, para verlos, preguntarnos de verdad por qué es que aparece, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, la crisis de representación democrática tiene indicadores, ¿no? Tiene indicadores que van a ser prácticamente lo concreto. Digamos, si existen estos elementos, yo voy a saber que en este país hay una crisis de representación democrática. No son elementos concretos, son elementos medibles, son elementos, no están en una nube, son cosas que yo las puedo indicar, básicamente, ¿no? Primero tenemos la baja confianza en las instituciones democráticas. Esto es medible a través de encuestas, ¿no? Los ciudadanos, por ejemplo, a través del Latinobarómetro, que es uno de los más grandes proyectos regionales sobre que investiga todas estas cosas, ¿no? De legitimidad, representación. Con eso se demuestra la baja confianza que se tiene en las instituciones, ¿no? Los ciudadanos en América Latina. A diferencia de contextos institucionalizados, en América Latina no se tiene la confianza en las instituciones, en el Estado, en los partidos políticos, en las instituciones del Estado, básicamente, ¿no? Tenemos la volatilidad electoral también. Cuando existe alta volatilidad electoral, entonces va a haber crisis de representación democrática. ¿Por qué? Porque una vez que decae de una elección a otra, se cambian, hay una preferencia volátil hacia los representantes. Entonces hay también, o sea, no están conformes con quienes nos representan. Entonces se cambia y hay una volatilidad, ¿no? Luego tenemos el colapso del sistema de partidos, ¿no? Que básicamente es algo concreto también. Edward Socko en el 2006 lo operacionalizó esta categoría, ¿no? Y cuando hay colapso del sistema de partidos, cuando los partidos políticos que han sido estables, que han sido instituciones estables durante todo el tiempo y de un momento a otro desaparecen, se caen, se vuelven, ya no concentran lo que quiere el electorado, pues hay un colapso del sistema de partidos, ¿no? Entonces los sistemas de partidos, básicamente los tradicionales desaparecen, aparecen nuevos, y hay una crisis, es un indicador de la crisis de representación democrática. Luego tenemos, lo he puesto en rojo, ahí populismo y outsiders, ¿no? Básicamente ahí está Chávez, ahí yo ubico a Hugo Chávez en lo que es populismo y outsiders. Y tenemos la participación electoral menor, quiere decir abstencionismo, básicamente, ¿no? Cuando los ciudadanos simplemente no quieren participar y hay una participación electoral, ¿no? Entonces tenemos, claro, ese es el siguiente, ¿no? Entonces tenemos estos indicadores de crisis, de cuando existe una crisis de representación democrática, ¿no? Entonces, ahora, la crisis de representación democrática es vista desde un punto de vista segmentado, ¿no? Básicamente los estudios que existen de representación democrática se basan en la relación electores y elegidos o partidos políticos, pero no se ve todo desde el punto de vista de regímenes políticos, por ejemplo. O una vez que han llegado al gobierno estos electores, no se sabe, ya no se estudia simplemente, no se lo ve desde un punto de vista segmentado. Es por eso que hay que verlo también desde un punto de vista, todos los elementos, tratar de identificarlos, ser lo más exhaustivo posible al momento de estudiar ese tipo de temáticas, ¿no? Básicamente, ¿por qué ocurre la crisis de representación democrática? Yo he elegido 3 argumentos, existen más, pero 3 de los más importantes son el argumento institucional, el argumento de la performance del Estado y el argumento constructivista. El argumento institucional nos dice que la crisis de representación democrática surge porque las reglas del juego están mal diseñadas, ¿no? Y eso se puede salvaguardar haciendo una reforma institucional, mejorando la ley de partidos políticos, mejorando leyes, haciendo reformas, básicamente. No es una reforma institucional, ¿no? Es un argumento institucional. La crisis de representación democrática existe porque las instituciones están mal diseñadas y hay que mejorar. Luego tenemos el argumento de la actuación del Estado, de la performance del Estado. Básicamente el Estado cómo actúa. Este argumento nos dice que
La crisis de la representación democrática es producto de la mala actuación del Estado. El Estado es débil y el Estado no ataca, no cumple las necesidades básicas de los ciudadanos. Es por eso que los ciudadanos, en verse inconformes, optan por cambiar su opinión y simplemente patean el tablero y no quieren estar representados básicamente por ejemplo, la clase política tradicional, ¿no? Entonces, el Estado es débil y el Estado no cumple las necesidades básicas. Este argumento básicamente nos dice, por ejemplo, que por la corrupción, por la inseguridad, necesidades básicas insatisfechas, es que existe la crisis de representación democrática. Es un argumento más estructuralista, ¿no? Y tenemos por último el argumento constructivista, que nos dice que las instituciones mismas construyen por ejemplo, los medios de comunicación, ahí viene el tema, ¿no? Los medios de comunicación, el Congreso, a través de su actuar, deslegitiman a la misma clase política, ¿no? Es un argumento que va más desde de abajo hacia arriba, que va de la opinión pública, ¿no? Y es ya la mala imagen que tienen, digamos, los representantes. Es por eso que existe la crisis de representación democrática, ¿no? Esta mala imagen, esta construcción se expande y por eso surge la representación democrática. Entonces tenemos tres argumentos de por qué ocurre la crisis de representación democrática en América Latina, ¿no? La siguiente. Consecuencias. Y acaba básicamente Hugo Chávez, ¿no? Al no existir entonces representantes en América Latina que conjuguen, que sintonicen con el electorado, que básicamente no hay una institucionalidad, ¿no? Los partidos tradicionales no logran reflejar los intereses de los ciudadanos, es que surgen nuevas opciones, ¿no? En este caso surgen acá traigo a colación el populismo y outsider justamente como consecuencia de la crisis de representación democrática. Y a su vez estos populismos y outsiders van a ser causa de otro fenómeno, que son los autoritarismos competitivos, ¿no? Que son unos regímenes que ya les voy a explicar más adelante, ¿no? Básicamente el autoritarismo competitivo Chávez es un régimen que no es democrático, eso es obvio, pero tampoco es completamente autoritario. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Bueno, Levinsky en el año 2003 terminó de acuñar una categoría que ya venía preparando desde su tesis doctoral allá por el año 99, ¿no? Ahí lo llamaba semidemocracia, pero no pues terminaba de llamarlo, no le daba una caracterización más concreta, ¿no? Y bueno, ya en el año 2003 le llamó autoritarismo competitivo, que sí es una categoría que ha tenido bastante polémica, bastante debate, pero bueno, ya la comunidad ha llegado a un consenso y pues lo ha puesto a él como que, o sea, lo ha puesto en la misma tradición que Lins, por ejemplo, en lo que es innovación conceptual, ¿no? Por ejemplo, ahí vienen unas referencias de Lins, por ejemplo. Lins hizo una clasificación muy interesante de regímenes políticos, pero lamentablemente los nuevos regímenes que aparecen, como el de Chávez, por ejemplo, no entran en ninguna categoría de Lins, por ejemplo. No le podemos llamar posttotalitarismo, por ejemplo, o en una de O'Donnell, que lamentablemente el día de hoy ha fallecido. Es una noticia que justo nos enteramos cuando estábamos conversando antes de que ponga, bueno, es lamentable, ¿no? Que uno de los latinoamericanistas más ilustres en ciencia política, quizás el más ilustre a nivel mundial, bueno, ya no esté con nosotros. Y no entra, por ejemplo, O'Donnell tiene una categoría que es autoritarismo burocrático, y pues obviamente no entra, ¿no? O en las democracias delegativas, no entra ahí este nuevo autoritarismo competitivo. Básicamente el autoritarismo competitivo es un régimen que obviamente no es democrático, ¿no? Pero tiene incertidumbre, ¿no? Tiene instrumentos de la democracia, hay elecciones, hay competencia, pero esa competencia es injusta, esa competencia es desleal. El Estado, el gobernante se basa de instrumentos estatales, de instrumentos para hacer una competencia desleal, ¿no? En este caso ubicamos a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué surge el autoritarismo competitivo? Surge básicamente por eso, por la persistencia del populismo,
¿no? El populismo yo lo veo más como una forma de hacer política, pero va contra lo tradicional, va contra los políticos tradicionales, va contra el antiestabilismo, ¿no? Esa es una forma, básicamente el régimen, el gobernante populista llega al gobierno así, ¿no? Por un discurso político, atenta contra la clase política dominante, ¿no? Y bueno, ¿y por qué se vinculan con los subsidios? Porque los subsidios básicamente, bueno, si tendríamos que hacer una caracterización, diríamos que coinciden casi siempre, ¿no? No son lo mismo, ¿no? Yo lo expliqué esa vez en la exposición de segundo que populismo y outsiders suelen ir de la mano, pero no son lo mismo, ¿no? Por ejemplo, puede haber outsiders que son populistas, como puede haber outsiders que no lo son, ¿no? Por ejemplo, Chávez era un outsider que era populista, pero Vargas Llosa era un outsider que no era populista, ¿no? Entonces, justamente el autoritarismo competitivo surge como esa persistencia del populismo, ¿no? Justamente surge y un caso emblemático justamente es Venezuela, ¿no? Y acá viene la parte interesante del punto, ¿no? Que es Venezuela, pues es un caso emblemático junto a Fujimori, por ejemplo. Fujimori es un caso emblemático también de autoritarismo competitivo. Habían elecciones, pero es una competencia desleal, hay incertidumbre, ¿no? Básicamente eso. La siguiente diapositiva. Entonces, hago toda esta explicación justamente para saber cómo que surge Chávez, ¿no? En el escenario venezolano. O sea, Chávez no surge de la nada, Chávez es producto de todo un proceso, ¿no? De todo un proceso, básicamente, acá les voy a explicar cómo básicamente los partidos políticos no pudieron cumplir con los ciudadanos venezolanos, ¿no? No pudieron y pues descontentos optaron por Chávez, ¿no? Básicamente es algo triste, pero es algo que pasó, ¿no? Durante la época de los 70, Venezuela era un país con mucho, o sea, a diferencia de Uruguay, Chile, Argentina, ahí las democracias caían, ¿no? Las democracias caían y Venezuela estaba pues con el auge petrolero, ¿no? De un momento a otro el precio del petróleo se triplicó, ¿no? Mientras que en Uruguay, Juan María Bordaberry, de Micheli, aparecían dictadores, no, aparecían personajes autoritarios, pero no llamaban dictadores. Mientras en Chile había un Pinochet, en Argentina había todo un plan para reorganizar, ¿no? todo el gobierno con Videla, Nacer, Agosti. Venezuela tenía mucho dinero, ¿no? A raíz del petróleo y las expectativas pues del ciudadano venezolano subieron, ¿no? El ciudadano venezolano era un ciudadano que quería ser rico, ¿no? Básicamente sus expectativas de vida subieron. Y así, indicadores, el Estado venezolano se llenó de mucho dinero, y bueno, esto fue muy peligroso, esto resultó caótico para Venezuela en el futuro, ¿no? De un momento a otro, pues, esto resultó en un Estado corrupto, ineficiente, ¿no? Carlos Andrés Pérez era un régimen muy parecido al Chávez, ¿no? Carlos Andrés Pérez tenía mucho dinero por el petróleo y en 5 años Carlos Andrés Pérez quiso llegar al primer mundo, ¿no? A través de su plan Gran Venezuela, ¿no? Estatizó, compró, se orientó a la industrialización, ¿no? Había muchos beneficios estatales en Venezuela. De un momento, por ejemplo, es un ejemplo que lo puse en segundo año. En un ascensor había 2 empleados públicos, ¿no? Imagínense la capacidad del Estado para poder contratar, para poder, ¿no? Subieron los empleados públicos. 1 de cada 4 venezolanos era empleado público, ¿no? Imagínense eso. Era atractiva de ser la idea de empleado público. Los partidos políticos, AD y COPEI, a través del famoso pacto fijo, llevaron un acuerdo, pues, y ser en el partido le iba muy bien a Venezuela, ¿no? En esa época, ¿no? Tenían mucha influencia los partidos políticos. Imagínense que para ser Miss Venezuela tenían que pertenecer a uno de los 2 partidos, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Pero de un momento a otro surgió la crisis, ¿no? Las expectativas de Venezuela estaban altísimas,
pero de un momento a otro surgió la crisis bancaria, Venezuela entró en crisis, y bueno, ahí ¿quiénes tenían la culpa? Bueno, los representantes políticos, ¿no? En este caso los gobernantes de Venezuela, tanto AD y COPEI habían traicionado a las expectativas de los venezolanos, ¿no? Carlos Andrés Pérez era del Partido de Acción Democrática y Rafael Caldera era del COPEI, ¿no? Los dos han sido presidentes de Venezuela, y bueno, ellos, los políticos tradicionales, no supieron llevar la crisis, el ciudadano venezolano está decepcionado. ¿No? ¿Por qué? Porque ya eso se produjo en sus bolsillos. Todo eso, toda la crisis ya, o sea, ya la partidocracia ya no, que imperaba en ese entonces, ya no era lo que había sido, ¿no? En ese caso, entonces surgen, por ejemplo, ya surgen varios fenómenos. En el 89 se da el Caracazo, ¿no? En febrero del 89 pues se da un atentado contra la crisis política. En el 92 aparece por primera vez Hugo Chávez, ¿no? Como se intentó en el golpe de Estado, pero fracasó, ¿no? Fracasó. Después de eso, después del golpe de Estado del 92, el sistema político venezolano, el sistema del partido venezolano comenzó a colapsar. Ya no era lo mismo. El 60% de venezolanos, imagínense, en ese tiempo el 60% de venezolanos pensaban que los partidos ya no servían para nada. Tanto a ECOPE ya no importaba, a pesar de que los habían gobernado, ¿no? Por ejemplo, imagínense, o sea, los partidos políticos quedaron en un desprestigio total, ¿no? Y en el 93, esos eran políticos de carrera. Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez eran políticos de carrera, eran como hablar acá de Alan García, como hablar de Bedoya Reyes, ¿no? Eran hablar de políticos pues que están identificados con su partido, pues evidentemente, ¿no? Y en el 93, cuando se dan las elecciones, Caldera le da la espalda al COPEI, su partido tradicional. Es como el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Como se cae Alan y le da la espalda al APRA y se lance solo, ¿no? Lo mismo pasó en Venezuela, ¿no? Caldera da la espalda al COPEI y se lanza por un grupo político que se llama un partido nuevo que se llama Convergencia, ¿no? Se lanza por Convergencia, le da la espalda a su partido, y bueno, pues y a pesar de eso ganó, ¿no? Ganó con un grupo, con un grupo independiente, ganó, pero ya pues ya el partido político venezolano ya estaba ya en crisis y colapsado, ¿no? Entonces Chávez atacaba a todos. Chávez ya en el 98, cuando llegó, ya pues llegó con el terreno limpio, ¿no? Para actuar. Chávez atacaba a todos. Chávez se iba contra el establishment político. Y bueno, Chávez decía que mandaría a las élites políticas podridas al basurero de la historia, porque no cumplieron con los venezolanos, básicamente, ¿no? Entonces, pues, Chávez, así como Chávez llega al poder con una Venezuela en crisis. O sea, los partidos políticos no supieron cómo afrontar todo ese contexto, toda esa coyuntura, ¿no? Y una combinación fatal, ¿no? Que es la subida del petróleo, suben las expectativas de los venezolanos, cae el precio del petróleo, las expectativas siguen arriba. Entonces hay acá una evidente desincronía entre ambos, ¿no? Entonces Chávez pues ya llega al poder con un terreno fértil para que aparezca, ¿no? Bueno, y la conclusión es la siguiente. Entonces básicamente crearon eso, ¿no? El estado petrolero de los 70 creó un estado corrupto e ineficiente, las expectativas subieron, los partidos políticos también no supieron llevar la situación. La siguiente. Entonces ya lo que les he mencionado, cómo aparece Chávez. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones básicamente? Las conclusiones son que básicamente no tenemos, o sea, está bien, ¿no? Las democracias hasta cierto punto pueden soportar la no existencia de partidos políticos, pero tampoco hay que abusar,
¿no? La situación actual del Perú me hace acordar mucho de la situación actual de antes de que surja Chávez, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si en el Perú, por ejemplo, el petróleo, ese crecimiento muy sostenido que tenemos, el precio de las materias primas cae, ¿no? Y el crecimiento sostenido que tenemos, de alguna forma, ya no lo es, ¿no? Nuestras expectativas están altas. En Venezuela era igual, las expectativas estaban altas y el precio del petróleo cayó, ¿no? Esto básicamente es muy peligroso para la región, ¿no? Básicamente el populismo es algo que no mencioné esta vez en segundo año. El populismo tiene tres causas, básicamente: la desigualdad, ¿no? Cuando hay una desigualdad, entonces surge ese populismo, ¿no? Cuando hay una clase política que excluye, que no se preocupa por satisfacer las necesidades básicas, ese es el segundo argumento que mencionaba de la función del Estado. Entonces hay una desigualdad, ¿no? La segunda es partidos en crisis, ¿no? Cuando los partidos políticos, porque cuando los partidos políticos son fuertes no hay espacio para outsiders, ¿no? Entonces cuando los partidos políticos son débiles, obviamente hay espacio para este tipo de personajes. Y el tercero es la debilidad del Estado, la incapacidad del Estado de cumplir las tareas básicas, ¿no? La debilidad del Estado, básicamente. Y bueno, el Perú hay desigualdad, hay partidos en crisis y hay hasta cierto punto debilidad del Estado, ¿no? Básicamente se cumplen tres condiciones para que aparezcan, pues, y esperamos que, por ejemplo, que esas preocupaciones, pues, que no caiga ese crecimiento sostenido, ¿no? Y que bueno, haya un compromiso no solo de los ciudadanos, porque eso también parte de un compromiso de las élites políticas, pero también de los ciudadanos, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Era explicar en qué contexto surge Chávez, ¿no? Ahora le doy paso a mi amiga Said. Muchas gracias.